tomar el contacto con Rodrigo Pérez porque hay una noticia de último minuto. Rodrigo. Sí, absolutamente de último minuto. Esto acaba de ocurrir. Manuel Monsalve dejaría la prisión preventiva. En cosa de horas, probablemente en el transcurso de la tarde de hoy, va a dejar Capitán Llávar a propósito de la resolución de la segunda sala de la Corte Suprema, que finalmente revoca la prisión preventiva que lo mantenía al interior de Capitán Llávar y lo cambia este cautelar. Va a pasar de esa prisión preventiva a un arresto domiciliario total. Esto acaba de ocurrir, justamente este fallo nos ha sorprendido a todos, hace solo minutos. Esperábamos evidentemente esta resolución, sin embargo, claro, no esperábamos, y al menos así se han mostrado también sorprendidos las partes, este cambio en la cautelar. Pasaría entonces, luego de dictarse justamente esta sentencia, desde Capitán Llávar hasta su domicilio. Y te lo voy a leer textual, de hecho lo que dice aquí es justamente el comunicado. Dicta por el séptimo juzgado de garantía, se sustituye la prisión preventiva que actualmente pesa respecto del amparado por la medida de arresto domiciliario total. Prohibición de acercarse a la víctima y de comunicación evidentemente con ella y arraigo nacional. Esto va a ocurrir entonces durante las horas de la tarde, que vamos a observar a Manuel Monsalve, el ex subsecretario, salir de Avenida Pedro Montt en Capitán Llávar, rumbo entonces a su domicilio para cambiar justamente su medida cautelar por arresto domiciliario total. Priscila. Una revisión que la tuvo que hacer la Corte Suprema, Claudio, aquí tú nos puedes explicar. Aquí, a propósito de un recurso amparo que ha hecho la defensa del señor Monsalve respecto a la decisión tomada por el séptimo juzgado de garantía. Básicamente, y para no entrar en tecnicismo, lo que alega la Defensoría Penal Pública es que la resolución del séptimo juzgado de garantía, al negar la prisión preventiva, no fundamentó, no argumentó debidamente por qué estaba rechazando, y no solamente por qué estaba rechazando, sino también por qué no se había pronunciado respecto a las peticiones subsidiarias que había hecho la defensa, a propósito, por ejemplo, del arraigo domiciliario total. Y así lo ha estimado la Corte Suprema. Aquí hay que relevar también, y con esto termino, es que aquí no estamos con un fallo unánime, sino también estamos hablando de una disidencia, donde una abogada integrante disiente del criterio abordado por la mayoría, diciendo que sí se habían abordado todos los argumentos, que sí se había justificado debidamente por parte del séptimo juzgado de garantía de la resolución en que se le negaba la prisión preventiva. Ahora, la prisión preventiva... Se decretaba la prisión preventiva, perdón. Ya, la prisión preventiva es la medida cautelar más gravosa. Y eso, además, se decreta cuando las penas son altas. En un caso como el de Manuel Monsalve. Que él pase a arresto domiciliario total. ¿Qué significa, Claudio? Cuando se hace un análisis sobre las medidas cautelares, no solamente se hace un análisis sobre los delitos en sí mismos, sino las penas probables que pueda adoptar un tribunal respecto de qué podría resultar de un juicio hipotético. Es decir, no solamente importa el peligro para la sociedad, sino el peligro para la sociedad tiene que ir en directa relación con la pena probable que puede tener ese delito, no en teoría, sino respecto de ese sujeto en particular, con sus atenuantes y con sus agravantes que puedan ser derivadas de su conducta personal. Es que te lo pregunto por el avance de la investigación. Porque si bajan en un grado la medida cautelar, en este caso pasa de prisión preventiva a este arresto domiciliario total, es muy probable que también sea una señal que se haya debilitado las pruebas o la investigación. Lo relevante que está haciendo hoy día la Corte Suprema es lo que vimos, y para que las personas también puedan ir relacionando los casos, con el caso Jorge Valdivia. El caso Jorge Valdivia también fue la Corte Suprema la que se pronunció. Sí. Y no a propósito de una apelación de una resolución dictada por un juzgado de garantía, sino a través de un amparo presentado por la defensa. ¿Por qué a veces adopta una apelación y a veces un amparo? Porque a través del amparo yo puedo ir por otras garantías que se supone que están vulneradas o infringidas, y básicamente es respecto de la argumentación que tienen que hacer los jueces cuando se está privando la libertad. Y ahí es fundamental lo que dice la Constitución respecto de que las restricciones o privaciones de libertad tienen que ser la excepción en nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido el estándar es mucho mayor. ¿Cuál es la señal que está enviando la Corte Suprema con esto? Es que el estándar para la medida cautelar
pareciera que con los delitos que se le está imputando es particularmente gravoso. Y eso, para las discusiones de futuras medidas cautelares, yo creo que ya fija un estándar y es muy difícil que el señor Monsalve vuelva a prisión preventiva. Así como Jorge Valdivia tampoco ha vuelto. Ya, pero eso podría cambiar a no ser que haya una prueba contundente en medio de la investigación. Me parece que el fallo, lo que pude leer rápidamente, con lectura rápida, me parece que el fallo de la Corte Suprema, estamos hablando de 21 páginas. 21 páginas muy de la Corte Suprema. Es muy contundente y donde se hace cargo de toda la argumentación del séptimo juzgado de garantía para decretar la prisión preventiva, y no solamente eso, sino también respecto a algunos elementos de hechos de la investigación en los cuales estima que pudiera haber, y esto es una opinión muy personal, que pudiera haber un sesgo en esa investigación en contra del imputado, y en ese sentido ellos como jueces están llamados a proteger que la Constitución se aplique debidamente. Mira, Claudio, tenemos más antecedentes sobre este caso. Mira lo que aparece en la segunda. Boric a Monsalve. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente Boric a Manuel Monsalve? No tengo por qué dudar de lo que me dices. En enero de 2025, el subsecretario relató al Ministerio Público la reunión que tuvo con el presidente a puertas cerradas el 15 de octubre de 2024. La siguiente es una parte de su declaración contenida en el libro Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. Y aquí aparece la declaración que dio Manuel Monsalve al fiscal Javier Armendáriz y Francisco Jacir el 7 de enero de 2025 por esta investigación. Dice, también su versión sobre lo que ocurrió la noche del 22 de septiembre y la mañana del 23 en el Hotel Panamericano. Una funcionaria de esa repartición aseguró al Ministerio Público que Monsalve cometió presuntos delitos sexuales en su contra. Y el relato de la exautoridad se recoge en más de 60 páginas de la investigación y abunda en detalles de lo ocurrido en esos días, pero también los previos y posteriores. Muchas veces tú nos has dicho, es muy importante conocer el contexto, el comportamiento anterior y posterior a los hechos. Sus versiones son contrastadas con las de la víctima en diversos detalles del relato, como es habitual en este tipo de casos. Monsalve también reconstruye las casi 48 horas en que el presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo una primera reunión con él el martes 15 de octubre del año pasado, hasta que el jueves, después del almuerzo, lo citara a La Moneda para pedirle la renuncia, permitiendo conocer de primera fuente los detalles de esa reunión privada que se mantenía bajo una nebulosa hasta hoy. Solamente hasta aquí es para contextualizar, porque muchas veces se nos olvida, pasa tanto tiempo que nos olvidamos de la noticia. Pero una cosa es cuando se enteran las autoridades, en este caso el presidente Gabriel Boric, también Carolina Toa, que se habrían enterado el lunes. El martes tiene la reunión y recién el miércoles le dio libre a Manuel Monsalve para que fuera a hablar con su familia, ¿cierto? A la región del Biobío. Y el jueves, cuando ya esto había estallado, ya había un artículo de prensa y resulta que después de todo eso toma la decisión de sacarlo. Y él, además, renuncia en un punto de prensa en La Moneda. Hagamos la distinción, vamos separando cosas. Una cuestión es la arista política, que yo creo que lo que pasó en La Moneda, los días previos y los días posteriores, y que termina con la renuncia del subsecretario de Interior adentro de La Moneda, alegando su presunción de inocencia. Sí. Eso me parece que no está cerrado todavía y por lo tanto yo creo que ese análisis político está pendiente. Primera cuestión. Segunda cuestión es, ¿qué pasa con el pronunciamiento de la Corte Suprema? Contexto. Acá estamos hablando de la imputación por delitos sexuales. Pero ¿podría cambiar la suerte del señor Monsalve si existe una nueva imputación? Sí, podría eventualmente cambiar la suerte, y de lo que hemos visto en muchos otros casos de imputados en que van y vuelven, ¿podríamos verlo en el caso del señor Monsalve? Sí, pero para que eso ocurra, debiera pasar una cosa, una nueva imputación. Y aquí quiero hacer memoria. ¿Cuál podría ser la nueva imputación que podría enfrentar el señor Monsalve sobre todo lo que él hizo posterior a los hechos, antes de la renuncia? ¿Qué hizo? El tema con la investigación de que pidió que fueran a ver todas las cámaras y todas esas cosas. Es así. ¿Por qué? Porque la infracción a la ley de inteligencia no ha sido una imputación hasta ahora.
y a partir de las conductas que tuvo el sujeto, el imputado en este caso, posterior a los hechos, vaya que puede ser relevante para que la Fiscalía tenga un incentivo para que en las próximas semanas haga una nueva imputación respecto de una eventual infracción a la ley de inteligencia. Sí, y eso es muy grave. O dos, obstrucción a la investigación. ¿Y eso por qué no se hizo antes? Porque ¿No era necesario? me da la impresión, una opinión muy personal, me parece que el foco estuvo en los delitos sexuales. Perfecto. Pero el fiscal a cargo, Armendáriz, no lo ha descartado. Ya. ¿Qué es lo que dijo en esta declaración Manuel Monsalve? Además, aquí explica el contexto a lo que él se dedicaba a trabajar, más de 12 horas diarias presenciales, y dice: el principal aporte fue diseñar una estrategia de seguridad para el gobierno, y habla de su función. Ojo, es que quiero destacar esto solamente para entender por qué él, si está imputado por delitos sexuales, está en Capitán Llaver, porque se hizo una excepción, considerando su cargo y el riesgo también para su integridad si estuviera en cualquier cárcel. Y fue Gendarmería la que impulsó esa medida. Ya. ¿Cómo eran sus relaciones con el presidente de la República? Le preguntaron los investigadores. Mi relación con él siempre fue respetuosa y cordial. No eran relaciones continuas, estaban más bien relacionadas al trabajo en específico. ¿Qué significa que no fueran continuas? Que no nos reuníamos todas las semanas. Eventualmente me relacionaba cuando ocurría una tarea que tenía que ver con la estrategia de seguridad o situaciones de emergencia. Eran los temas más frecuentes. Era una relación estrictamente laboral. ¿Podía pasar una semana sin que se vieran? Sí, dice Monsalve. 2, también. ¿Un mes? Sí, también podría ser. Bueno, habla de que no lo veía habitualmente. Y luego le consultaron cómo era su relación con la exministra Carolina Toá. La relación era cotidiana, de mucha colaboración. Todos los días nos veíamos, salvo que por tareas no estuviéramos en la Moneda, pero si no nos veíamos, nos llamábamos por teléfono y teníamos una reunión formal todas las semanas al menos. Ya, es relevante esta información porque en el fondo también con esto los investigadores pueden, no sé, entender si la relación era tan cercana como para saber cuánto sabían las autoridades. ¿Cuánto sabían la autoridad respecto de la función y cómo desempeñaba su labor el señor Monsalve? Lo hablamos. Y ojo, que era importante saber cuál es la relación de Carolina Toá con el señor Monsalve. Mira, vamos rápidamente a Capitán Llaver. En ese lugar está... ¿quién? Está Gabriel Alegría, Gabo. Sí, Pri, acaba de llegar el abogado Providel, el abogado defensor de Manuel Monsalve, para conversar con él, precisamente para informarle del cambio de su situación carcelaria. Esto va a ocurrir en este minuto. Él acaba de ingresar a Capitán Llaver para tener esta conversación con el ex subsecretario del Interior. No dio declaraciones, señaló que solamente van a conversar una vez que Manuel Monsalve salga de Capitán Llaver, y eso podría ocurrir en un par de horas más, Pri, pero ya llegó para notificarlo a él directamente sobre esta resolución de la Corte Suprema. Ya, uno entiende aquí, llega la notificación, se le informa al abogado y podría salir dentro de los próximos minutos, Claudio. Efectivamente, lo que dice la Corte Suprema es dese libertad de forma inmediata al imputado, y por lo tanto aquí esto podría ocurrir en los próximos minutos al señor Monsalve. Lo que se rumoreaba es que el señor Monsalve, antes de irse al lugar donde va a fijar su domicilio, iba a hacer un pequeño punto de prensa. Eso es lo que se decía en el ambiente de tribunales respecto de la salida. Lo que vemos aquí es el defensor penal público, donde va a hablar con su defendido, va a explicarle la resolución de la Corte Suprema. Que insisto, es tan categórica la resolución de la Corte Suprema respecto de que el séptimo juzgado de garantía no abordó, no argumentó la necesidad de cautela en el caso del señor Monsalve. Así de grave es lo que dice la Corte Suprema respecto de lo actuado por el séptimo juzgado de garantía. Gabriel Alegría, ¿tú tienes más antecedentes? Sí, mira, acompáñame un poco, Roger, acá. Benja, ¿puede ir a escuchar un poco la situación que están explicando, que es de la Defensoría? Nos piden que no grabemos esta parte, ellos nos van a entregar información. Lo que nosotros sabemos a partir del reporteo es que Manuel Monsalve ya juntó sus cosas, ya está en la guardia. Con la maleta y hecha. ahí es donde está siendo notificado por su abogado defensor. Exactamente, Pri, ya tiene su maleta hecha. Esto podría ocurrir en los próximos minutos. Ya se comprometió a que Manuel Monsalve hablará una vez que salga de Capitán Llaver, Pri.
Sí, esto se veía venir desde el viernes, ya el fin de semana se hablaba fuertemente de la posibilidad de que saliera de Capitán Llaver Manuel Monsalve y cambiara esa medida cautelar. Si no nos sorprendía, probablemente él ya tiene la maleta hecha. A ver, los secretos de corte frente a un fallo tan complejo como este, las 21 páginas no se redactan de un momento para otro y por lo tanto a veces las filtraciones no solamente ocurren en la Fiscalía, sino también pueden ocurrir en la Corte. Y me parece que este es un ejemplo de eso porque se rumoreaba ya que esto podía venir así. Y por lo tanto yo coincido contigo, yo creo que Monsalve pudo haber pasado un buen fin de semana pensando en que hoy día podían existir estas noticias positivas. Aquí quien le notifica al imputado no es su defensor, es Gendarmería a propósito de una orden del séptimo juzgado de garantía. Aquí estamos hablando de notificaciones por correo electrónico, que la Corte Suprema se lo remita al séptimo juzgado de garantía y el séptimo juzgado de garantía, por la misma vía más expedita posible, a veces telefónica, le informa a Gendarmería que ese sujeto tiene que salir libre. Ya, la colaboración con la investigación, porque desde un minuto Manuel Monsalve decía, no me acuerdo de nada, ¿se acuerda? Ante Javier Armendáriz. Así es. Esa colaboración en la investigación y su comportamiento, me imagino también al interior de este recinto, ¿juegan a favor de que hoy, por ejemplo, lo veamos salir? El fiscal fue muy categórico al principio y en toda la discusión de las medidas cautelares, él rechazó cualquier posibilidad o atisbo de colaboración sustancial. Aquí no es cualquier colaboración, claro. Aquí tiene que ser sustancial para el esclarecimiento de los hechos. Y lo que ha sostenido inequívocamente la Fiscalía, las partes querellantes, es que el señor Monsalve precisamente no colaboró, primero, sí, menos sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos. Más bien... Quiso borrar las pruebas. Quiso borrar las cámaras pruebas, de seguridad. No solamente eso, los negó y señaló que por un tema de memoria, él no se acordaba de nada. Alguien que no se acuerda de nada, es imposible que ayude o colabore sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos. El comportamiento durante esas 3 semanas posteriores deja muchas dudas. Mira, Claudio, le preguntan, ¿el presidente sabía que era una denuncia de una funcionaria cuando tienen esta conversación? Inquirieron los fiscales. El presidente me dio un par de datos. Él me dijo que la denuncia era de parte de una funcionaria por abuso sexual. Creo que esas eran sus palabras, que había sido informado de una denuncia por abuso sexual. Le dije que no tenía conocimiento de esto. Él me insistió en que era una denuncia por abuso sexual de una funcionaria. Aquí, en esta conversación que tiene con el presidente, se va a entender que es el presidente el que le informa que existe esta denuncia de parte de una funcionaria. Yo me quiero detener en este párrafo. Sí. ¿Cuántas veces dijimos aquí de que la ley Karin se la habían pasado por buena parte? Y este es un claro ejemplo de eso. La ley Karin, que había sido recientemente promulgada y publicada, publicitada por el mismo gobierno, por la ministra de la Mujer, respecto a las garantías que iban a tener las denunciantes sobre confidencialidad, sobre protección a la víctima, sobre cómo se iba a hacer respecto del agresor, que se iba a separar o las medidas que se podían adoptar respecto al agresor. Y estamos hablando que el potencial agresor supo de su jefe toda la información. Y no obstante eso, sabiendo el jefe de que existía esta denuncia, no se tomó ninguna medida. No estoy hablando de una investigación criminal, estoy hablando de ley Karin. ¿Sabes qué pasa? Que esto evidencia la desprotección que tienen las mujeres, en este caso, que denuncian. Y sobre todo cuando se trata del aparato público, en donde deberían predicar con el ejemplo para saber cómo actuar. ¿Se perdieron una gran oportunidad? Realmente aquí es... Uno dice, ¿por qué la víctima podía tener temor de lo que estaba pasando? Por esto mismo. Porque si el presidente sabía de una denuncia, el presidente no había adoptado ninguna medida. ¿Qué pasaría en tu caso, Michelle? Claro, lo que pasa es que se sintió desprotegida desde el minuto 1. Porque si tú no sabes que... O sea, si tú... A ver, lo primero que tú esperas es que cuando tú haces una denuncia que te protejan y que además te apoyan, más existiendo una ley que se supone que te va a amparar. Entonces yo creo que desde ahí parte como el primer problema, porque además ya habían pasado 3 semanas. Y la víctima no sintió, no se dirigieron a ella, todo según lo que ella ha contrario. contado, no hablaron con ella, no la protegieron porque del minuto 1 ella debiera haber salido de su trabajo.
Cuando estamos hablando de una víctima de acoso sexual en un ambiente laboral, lo que primero necesita esa persona es protección, es contención y la mayor transparencia posible, que las medidas que se van a adoptar en su resguardo van a ser inmediatas o lo más próximo en el tiempo. Imagínense esa persona adentro de La Moneda, en que hace la denuncia y ve que pasan los días, pasan las horas y no se adoptaba ninguna medida a favor de ella. Y hoy día sabemos que el presidente también sabía. Es que sabes que además ahí uno se pregunta, ¿qué se hizo al interior de la Subsecretaría del Interior cuando se enteraron de esto? ¿Quién está a cargo de la investigación al interior de ese departamento? Porque es como, sí, hay una denuncia, como si fuera cualquier persona. Es una funcionaria, es compañera de trabajo, de hecho. Él podrá ser su jefe, pero es una compañera de trabajo. Y la otra pregunta que uno podría hacerse es, entre el presidente y el subsecretario del Interior, ¿quién estaba? Ministra del Interior. Sí. La ministra del Interior, ¿es que acaso hoy día nos va a decir, que es perfectamente legítimo, pero lo tiene que decir hoy día? Ella supo en qué momento de la denuncia, no estamos hablando de la denuncia de delito sexual, sino de la denuncia que ya se había hecho por acoso. Eso me parece que por temas de transparencia, las autoridades que estaban con algún tipo de responsabilidad política y administrativa, yo creo que hoy día tienen que salir a la luz a aclarar y ratificar lo que ya no han dicho. Sí. ¿Qué medidas adoptaron? ¿Cómo se contuvo la denunciante? Bueno, aquí dice, la aclaró denuncia ante quién, porque acuérdense que la primera respuesta da a entender que es el presidente el que le informa que existe esta denuncia a una funcionaria. ¿La aclaró denuncia ante quién? No, él solo me relató que había sido informado por la ministra del Interior que había una denuncia de una persona que trabajaba en la subsecretaría y que estaba siendo investigada por la PDI. Así como que fuera cualquier persona, un NN. Peor de los mundos. Sí. Es decir, la ministra del Interior sabía. Según los dichos del presidente, Sí. ¿quién debió haber adoptado los primeros mecanismos de protección para la víctima de la ley Cari? Dice, luego Monsalve dijo que le había contado los hechos del 22 y 23 de septiembre. Le conté que salí con ella, a dónde fuimos, lo que ingerimos, la pérdida de memoria, el haber despertado con ella al lado, que tenía un vacío de 8 a 10 horas, que ella también tenía esta pérdida de memoria, el hecho de que nunca antes nos había ocurrido algo de esta naturaleza, que nos parecía extraño. Le comenté que había hablado con la PDI y había visto imágenes del hotel, el Hotel Panamericano, y que estaba impresionado de estas imágenes porque no tenía memoria de haber hecho esas acciones que estamos revisando precisamente y que tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría. Solamente quiero hacer un alcance aquí. Si hay una persona que se le borra la memoria. Se la apagó la tele. Y estamos hablando de quien es el zar de la seguridad en Chile. O sea, estábamos hablando del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Al otro día, cuando despierta y ve que no se acuerda de nada, es ahí el primer minuto de preocupación. Pero resulta que empezó a preocuparse días o semanas después para saber qué es lo que había pasado con su compañera, con esta funcionaria, para empezar a revisar las imágenes. Entonces, si a él le llamaba la atención que nunca su organismo había realizado así y además él suponía que habían tenido injerencia otras personas, es porque aquí lo que está diciendo es que a él lo habían drogado. Yo tengo una duda. Que a él le habían dado algo para que se le apagara la tele. ¿A los Y eso se preocupa al tiro. cuántos días de este hecho se empezaron a investigar y a revisar las cámaras? A la semana. A la una semana. Sí, pero lo que él solicitó, una semana después empezaron a investigar las cámaras de seguridad, estos funcionarios de la PDI. Oye, salió la jefa de inteligencia de la PDI, po. Salió la jefa de inteligencia de la PDI, no estamos hablando de un fin de semana cualquiera que a alguien se le apaga la tele. Estamos hablando después de un fin de semana de fiestas patrias, donde él tenía un punto de prensa, donde había también la ministra del Interior había normalizado, según muchos medios de prensa y muchos políticos, había normalizado la ocurrencia de muchos homicidios ese mismo fin de semana. Entonces estamos hablando no de una noche cualquiera.
ese era el nivel de exposición que nosotros teníamos en un momento tan crítico de seguridad en septiembre del año 2024. Te voy a decir otra cosa, Claudio. Como tú dices, había un punto de prensa muy importante porque veníamos de un fin de semana, o prácticamente toda la semana, de Fiestas Patrias, en donde había que entregar todos los antecedentes, cantidad de detenidos, los hechos, que además había sido muy sangriento. Y resulta que si él no se presenta en ese punto de prensa, apareció el subsecretario Vergara. En reemplazo, y nadie le preguntó, oye, ¿por qué no llegaste? ¿Qué te pasó? Es como que nosotros viniéramos un día a trabajar y es súper importante decir, oye, pero Priscila, ¿qué te pasó? Nadie pregunta por qué no van a trabajar en un día tan importante. Y nadie le llama la atención, la ministra del Interior no le llamó la atención. Es un lunes, o sea, que alguien no llegue a trabajar, no se presente. Yo, ministra del Interior, manda un PDI inmediatamente. ¿Dónde está este sujeto? Y tráiganmelo, porque tiene que estar parado aquí frente a los medios dando una explicación. Sí. Yo ayer puse, la ministra del Interior había puesto el día anterior, 24 horas antes, la cara por esto. El sábado, más encima, sí. El día sábado y el lunes además él tenía que salir a responder también esa metida de pata porque ella hablaba de... básicamente está dentro de lo normal. Era eso lo que... Una frase desafortunada de la ministra del Interior en ese minuto. Pero el tema es que hasta las 10 de la mañana nadie supo en qué estaba Manuel Monsalve, a nadie le importó. Nadie le pidió ninguna explicación. Si él, además, se despierta a las 10 de la mañana y dice, uy, ¿qué me pasó? No informó que lo que le había pasado, si es que él ya suponía que algo, y aquí lo dice, y que tenía la preocupación, se preocupó una semana después, tenía la preocupación de que terceras personas habían tenido injerencia y por eso había recurrido a la PDI por asesoría. Pero él no fue a las 10 de la mañana, oye, me pasó algo, mira, hágame un examen, algo me dieron. Porque al final uno dice, por sentido común, es como una persona reaccionaría. Entonces, por eso también esto genera tantas dudas. La Carola Acuña se sumó a la conversación, porque además has reposteado tanto este tema, Carola, y ahora con esta información de la inminente salida de Manuel Monsalve, estábamos recién analizando todo lo que aparece en el artículo de la segunda. ¿Hay algo que a ti te llame la atención de lo que estamos leyendo? Primero que todo, buen día. Buenos días. Un duro revés claramente para la Fiscalía, que no se esperaba esta decisión por parte de la Corte Suprema. 2-1 fue el fallo. Y con esto se decreta la libertad de Manuel Monsalve, que recordemos ya llevaba 6 meses en prisión preventiva. ¿Ya? Yo me acabo de incorporar, pero entiendo que estaban revisando la declaración respecto a los dichos, ¿no? O el encuentro que habría tenido con el presidente. Gabriel Boric. Era una de las partes más importantes que faltaba por conocer, y que está redactada justamente por el periodista Pablo Basadre, que ha hecho un seguimiento exhaustivo a esta investigación. Es más, en los próximos días va a sacar un libro, se va a publicar. ¿Ya lanzó el libro? Pero en los próximos días ya se publica, se masifica, digamos. Y respecto del encuentro con Gabriel Boric, o cómo él le habría planteado, es algo que se conocía, que había trascendido. Obviamente que genera cuestionamientos, porque da a entender que el presidente sí conocía y en el fondo respaldó en un primer minuto al ex subsecretario. Ahora también está la declaración de él y en base a eso hay que contrastar. Exacto. Tiene toda la razón. Sí, es importante lo que dice el presidente también respecto de esto. Mira. Y aquí Monsalve continuó su relato y le contó a los funcionarios del Ministerio Público lo que había respondido el mandatario. Él me dijo, no tengo por qué dudar de lo que me dices. A ver, espérate, a esta altura lo único que le había dicho es que a él se le había pagado la tele entre 8 y 10 horas, porque no estaba diciendo, no es que le haya dicho, yo no tengo nada que ver, no me acuerdo, no he hecho nada, no. Entonces le dice, no sé, aquí como que, no sé, me deja en evidencia que algo faltó que contara, porque dice, no tengo por qué dudar de lo que me dices. Hace alusión a la presunción de inocencia, ya que la investigación recién se estaba iniciando. Luego me preguntó si había informado a mi familia. Le respondí que no. Entonces me preguntó dónde estaban y me dijo que debía informarles. Finalmente me dijo, tienes que ir a ver a tu familia. Al otro día tenía 2 actividades laborales que parecían impostergables y me volvió a insistir que fuera donde mi familia a informarle. Tras esto me pide que hable con la ministra del Interior. Lo asumí como una instrucción de él y creo que después de esto terminó la reunión. ¿Sabes que aquí encuentro que la preocupación solamente estaba centrada en Manuel Monsalve y todos se olvidaron de la denunciante? Es más, Priscila, uno de los principales cuestionamientos que habían surgido en algún minuto cuando trascendió lo que podría ser lo que se sostiene Manuel Monsalve respecto de los dichos con el presidente Boric, es si él le había pedido o no la renuncia.
y habían dicho que esto no había ocurrido, lo cual había generado un cuestionamiento porque en otros casos se ha pedido al menos suspender las funciones, pero no un trato tan directo, tan familiar para algunos, lo cual habría sido muy cuestionado. De hecho, recordemos que él cuando sale de La Moneda incluso hace un punto de prensa, lo cual también fue visto como una señal muy crítica por parte de los querellantes en este caso. Es que ese mismo día nosotros hablábamos aquí sin conocer mayores antecedentes. Esta conversación nosotros no teníamos idea del detalle de la conversación, pero resulta que no es habitual ver a una autoridad frente a los micrófonos diciendo que se va y además insistiendo en su inocencia. ¿Por qué? Porque ahí nosotros hablábamos de una revictimización de la persona que está denunciando. Porque además es la autoridad que está diciendo yo soy inocente y ahora me voy a dedicar a defenderme y se va. No fue la misma tribuna que tuvo la denunciante. Efectivamente, y les voy a hacer un tráiler de lo que vamos a escuchar hoy día respecto a las autoridades de gobierno y a propósito de todas las personas que pudieran tener un interés. ¿Qué van a decir o qué van a tratar de hacernos convencer? No hay ningún hecho nuevo a partir de esta declaración. Vaya si hay hechos nuevos, porque en el fondo todas las hipótesis que hoy día se estaban conversando, que se podían haber elaborado respecto a lo que había ocurrido en La Moneda a propósito del presidente, a propósito de la ministra del Interior, hoy día no solamente estamos recibiendo la confirmación, sino estamos recibiendo nuevos datos respecto a cuáles fueron las actuaciones precisas del presidente, de la ministra del Interior, y no solamente eso, los dichos que le expresaron al imputado. Eso, por favor, es nuevo. No son hechos del pasado, son hechos nuevos. Mira, el ex subsecretario insistió en su relato. El presidente me reiteró en 3 oportunidades ir a ver a mi familia. Al final lo entendí como una instrucción. El presidente le preguntó algo respecto de la relación de usted con, aparece ahí el nombre de la víctima. Él me preguntó si teníamos una relación previa. Le respondí, presidente, salí 2 veces con ella a comer. El 1 de septiembre y el 22 de septiembre. No le contesté ni sí ni no frente a la pregunta de relación. ¿Le preguntó si habían tenido relaciones sexuales? No me preguntó. Cuando usted le entregó la información al presidente, ¿le dejó implícito esto? No tengo memoria de eso. Ahora, aquí yo insisto que la información que entrega Manuel Monsalve respecto de la conversación que tuvo con el presidente es muy genérica, como vaga, como que no entra en detalle. Priscila, y la declaración del presidente se realizó el 29 de octubre pasado, fue anterior a la de Manuel Monsalve, y en ella explica, digamos, cómo habría sido esta interacción. Boric, el presidente Boric, dice que Manuel Monsalve le relata este hecho ocurrido el 22 de septiembre con esta funcionaria, pero que simplemente él no se acordaba. Gabriel Boric dice que Monsalve relata que él no se acordaba de nada y que es por eso más bien que tienen esta interacción y se toman estas medidas, pero lo que él no dice en su declaración es que él mismo autorizó este viaje al sur, por ejemplo, y la Fiscalía tampoco le pregunta. Sí, pero ahí es cuando nos asalta la primera gran duda. ¿Por qué era tan necesario? ¿Por qué insistió tanto el presidente en que le fuera a contar a la familia si hasta ahora esa conversación no le había dicho nada? Estamos hablando de que el presidente ahí operó como un amigo, como un conocido o como una autoridad. Esa es la pregunta que uno se tendría que hacer. Porque yo como jefe, si es que yo tengo conocimiento de estos hechos, lo último, que se me ocurriría sería la familia del potencial agresor, sino más bien pensaría en mi primera plegaria sería respecto a la víctima. ¿Por qué el presidente, de acuerdo a lo que está diciendo el imputado, ojo, por qué el presidente le insistió varias veces y al final el imputado entiende eso como una instrucción? Esas son las palabras que utiliza el imputado. Sí. Yo entendí que el presidente me dio una instrucción de ir a informar a mi familia. Es decir, cuando hablamos de privilegios, de garantías, la víctima la seguimos olvidando.